¿Dónde está la cultura? Esta misma pregunta la hacía uno de los alumnos del máster en gestión cultural que dirijo, en una performance, final de curso, encima de un escenario, cuando hacíamos cosas encima de un escenario y no solo en las pantallas como ahora, ¿no? ¿Dónde está la cultura? Y a partir de ahí empezaba su búsqueda. Me pareció una pregunta muy pertinente para todos, para los artistas, para el público, para los gestores, y no solemos hacérnosla. Seguro que habréis observado que cuando se plantea un cambio en la administración cultural, por ejemplo, el nombramiento de un nuevo ministro de Cultura, se generan una serie de expectativas. Los periodistas especializados, lo que conocemos como el sector cultural, suelen recordarle las cuestiones pendientes y urgentes, plantearle, digamos, unos deberes. Y esos recordatorios se centran siempre en lo que llamamos industrias culturales, en su marco económico legal, en los grandes profesionales o instituciones, pero en esos repasos rara vez se habla de la necesidad de cuidar y estimular una cultura mucho más social, mucho más horizontal, colaborativa, es decir, la cultura entendida como bien común, compartido desde abajo, no solo desde el sector privado, desde la iniciativa pública. A menudo nos olvidamos de esa mirada que entrelaza cada vez más el papel de los creadores, de los públicos, de los gestores en todo tipo de comunidades. Una cultura que cultive, que riegue, que mime la inclinación de la gente hacia ella, sus espacios, sus tiempos. Claro que es vital cuidar en todos los sentidos nuestro cine profesional o nuestros grandes museos o una ley de mecenazgo, pero es también imprescindible hacer lo mismo con las iniciativas que brotan casi como milagros de la voluntad. Con frecuencia, estos otros modos de entender la cultura quedan no ya fuera del mapa, sino incluso fuera de un relato que mide las aspiraciones culturales pues, con la taquilla o con el número de visitantes. La cultura, por tanto, no son solo las industrias culturales, y si no figura en los mapas, difícilmente vamos a poder encontrarla. Entonces, ¿dónde tenemos que buscarla? La cultura está en un protagonismo común, está en nosotros, porque la cultura es nuestro lugar en el mundo. Los humanistas del Renacimiento se preocupaban ya de entender eso. Eran conscientes de que vivían en un mundo en transformación y que debían entender cuál era el lugar de los hombres y mujeres. Bueno, más de los hombres que de las mujeres, también en eso es mucho mejor nuestro lugar en el mundo hoy, ¿no? ¿Cómo pretendían hacerlo? Pues con el arte, con la ciencia, con la educación, con la formación humanística, eso que llamaban estudia humanitatis, ¿no? Esos humanistas lo tenían claro. La cultura nos hace mejores. Ese lugar de la cultura entonces no es fijo, estático, sino que es cambiante, está en movimiento. Y ahora, más de 500 años después, ¿dónde está la cultura? Pues desde luego, uno de los lugares en los que está es en el centro de la crisis que vivimos. Esta crisis ha tenido, y las hemos sufrido, manifestaciones distintas y muy visibles. La económica, la política, la de salud que nos sacude. Esta crisis lo es en su sentido primero, que es siempre el etimológico. Crisis significa el momento crucial de decidir. Es normal que eso nos genere vértigo, ¿verdad? Un momento crucial de tomar decisiones. Pero la crisis de fondo es una crisis cultural, una crisis de cambio de época, el fin de unos valores culturales. Transitamos un momento de aceleración del tiempo histórico, visible como nunca antes había ocurrido, y en este viaje sentimos la incertidumbre del vértigo. Para poder llevar esa incertidumbre, tenemos la ayuda de la cultura, ¿no? Que nos permite proyectarnos fuera de la travesía, ¿no? Hacia una meta en el futuro o hacia la memoria. Nos aporta esa mirada completa que, como digo, nos alivia un poco la incertidumbre y el vértigo. ¿Y cómo buscar esa cultura? Hay una de las muchas definiciones, una definición amplia, antropológica, de Clifford Geertz, que me gusta particularmente y que dice algo así como que la cultura son las historias que nos contamos para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Nos las contamos con las diferentes manifestaciones y prácticas culturales, de tal modo que la cultura no contabiliza, como pretende una mirada exclusivamente mercantilista y cada vez más utilitarista, sino que la cultura relata, la cultura cuenta. Es decir, la cultura proyecta miradas que interpretan creativamente nuestro mundo. ¿Por qué, por ejemplo, a los que somos lectores y no meros leedores, nos apasiona la lectura? Pues porque es un acto creativo, porque hacemos nuestra esa palabra, nos la apropiamos, porque al interpretarla
el lector se convierte también, en cierto modo, en autor, porque establecemos entonces un diálogo, una conversación con las páginas del libro, que es como Borges lo definía, ¿no? Decía Carmen Martín Gaite en sus cuadernos de todo, que es donde llevaba sus anotaciones de lo que leía y sus reflexiones, que los libros deberían tener hojas en blanco para plasmar en ellas la conversación que mantenemos con el libro, con el texto. Pues bien, en cierto modo, esas páginas en blanco nos las proporciona el mundo digital, en los periódicos, en los libros digitales, ¿no? No es que haya aparecido algo nuevo, sino que el mundo digital hace aflorar una necesidad que estaba ya ahí, ¿no? Ese mismo sentido creativo de la lectura lo podemos ver, pues, por ejemplo, en la audiencia de un espectáculo teatral o cuando vamos a una exposición. La experiencia cultural es siempre una experiencia creativa, no es en absoluto pasiva. Pero también la cultura hace memoria, la cultura está, tiene lugar en la memoria. Si seguimos con el ejemplo de la lectura, como dice Ricardo Piglia, la lectura, vale para la cultura en general, como digo, es el arte de construir una memoria personal a partir de experiencias y recuerdos ajenos. Qué bonito, ¿no? Eso de construir una memoria personal con experiencias y recuerdos ajenos. Es decir, de nuevo, la importancia de relatar. La memoria, la propia y la compartida, la memoria que confinamos en esos artefactos que son los libros, la memoria que replicamos en la red y sostenemos en la nube, es uno de esos lugares donde está la cultura. En último término, la lectura y la cultura nos ayudan a conocer aquello que está en nosotros, pero que ignorábamos, porque nos faltaba que nos lo contaran o que nos lo contáramos. En definitiva, hemos de seguir buscando la cultura hasta llegar, en palabras de Saramago, a nuestra propia orilla. Dice Saramago, tendrás entonces que leer de otra manera. ¿Cómo? No sirve la misma para todos. Cada uno inventa la suya, la que le sea propia. Hay quien lleva la vida entera leyendo sin haber conseguido nunca ir más allá de la lectura. Quedan pegados a la página. No perciben que las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí, es para que podamos llegar a la otra orilla. La otra orilla es la que importa. A no ser qué. A no ser que esos ríos no tengan dos orillas, sino muchas. Que cada persona que lee sea ella misma su propia orilla y que sea suya y sola suya la orilla a la que tendrá que llegar. Interesante, ¿verdad? Porque esa búsqueda de la cultura de la que estoy hablando es entonces personal, es única. Cada uno hemos de encontrarla en nuestra propia orilla. ¿Y para qué sirve esa cultura? Esos cuentos, esa memoria, ese espíritu crítico que nos permite llegar a nuestra propia orilla, ¿para qué sirven? Es en ese sentido en el que la formación humanística y la cultura, que no olvidemos que el acceso y el disfrute de la cultura son un derecho, tienen mucho que aportar precisamente, yendo más allá. Es significativo que hoy tengamos que hacer una defensa de la cultura y de las humanidades, porque es cierto que están amenazadas cuando son más necesarias que nunca. Y es que, claro, las humanidades no buscan preparar piezas para el engranaje del sistema económico, sino formar personas. De modo que no consideran el conocimiento como un fin en sí mismo. Si el conocimiento es ver el mundo, pues el mundo no es evidente, la cultura es mirar lo que el conocimiento nos hace ver. Un conocimiento exclusivamente científico y tecnológico puede producir confusión, y más en un momento de transformación como el presente, porque le falta el orden que le otorgan las miradas culturales. Son palabras de Antonio Rodríguez de las Heras, mi maestro, al que perdimos en esta pandemia, y al que no puedo dejar de recordar y homenajear hablando de estas cuestiones sobre las que tanto conversábamos. Igual que la lectura sin interpretación, entonces, es superficial, plana, lo es el conocimiento sin cultura. Es como ver el mundo sin mirarlo. La cultura proyecta miradas que interpretan nuestro mundo. Por lo tanto, lo proyectan creativamente hacia el futuro, sirviéndose también de esa memoria a la que me refería. Volvemos, en fin, al principio. ¿Dónde está la cultura? No está en el mercado. ¿Con cuánta frecuencia habréis escuchado defender la cultura con esos argumentos? Cifras de visitantes o de taquilla, porcentajes del Producto Interior Bruto del sector cultural, buscando responder con los mismos argumentos del utilitarismo mercantilista.
El espacio de la cultura no es, pues, ese mercado, es una plaza, un lugar de encuentro público, donde se comparten actividades del común, como es la propia cultura. La cultura está en nosotros, en conversación. Todos somos protagonistas y creadores de cultura. Lo son los artistas, pero también los públicos y quienes la gestionan, quienes la comparten y la recrean en el espacio común, en esa plaza a la que me refería. Y en estos momentos, claro, el espacio de la cultura es también un espacio de resistencia que ampara la imprescindible crítica, el disenso que es tan necesario. Por tanto, sí, la cultura es nuestro lugar en el mundo. Pero en ese dónde, como ocurrió también en el Renacimiento, asistimos a un gran cambio de impulso tecnológico, el paso a un mundo digital que es a su vez un espacio sin lugares, como nos recordaba también Antonio Rodríguez de las Heras. ¿Cómo nos movemos por ese espacio? ¿Qué buscamos en él? ¿Cómo hacemos que las experiencias, su memoria, sus relatos tengan lugar? Y puesto que nuestro mundo cambia, ese nuevo mundo y la crisis que nos lleva a él está generando una nueva cultura, la cultura digital, que no es mera cacharrería, que no es simplemente un paso a nuevos formatos, uno más, como por ejemplo fue el paso de los rollos de papiro a los códices sobre pergamino o de estos a los libros impresos sobre papel. Es una transformación de una envergadura equiparable al paso de una cultura oral a una cultura escrita con todas sus consecuencias, que son fáciles de pensar en ellas, ¿no? Y su estudio también es nuevo. Las humanidades hoy son necesariamente humanidades digitales, porque nos interrogamos desde un mundo que ya lo es. En estos meses tan difíciles se nos ha hecho muy evidente que ese lugar, ese dónde, está cambiando. La cultura está en nosotros porque es experiencia, porque no se consume, sino que enriquece, porque es una necesidad que además puede resultar salvadora, como también hemos visto en estos tiempos extraños. La cultura es simplemente aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida, como decía el gran poeta Eliot. En todo caso, la cultura no está atrás, está viva, está en su potencial transformador. Por mucho que algunos añoren lo anterior, no volverá, no puede volver. No queremos vivir en una cultura zombie que está muerta, aunque quizá no lo sepa, y que se alimenta de lo que queda de vivo en ella. Estamos aquí. La cultura la llevamos con nosotros en esta migración al mundo digital, acelerada por la crisis. La cultura se mueve con nosotros, con nuestros relatos y el modo de compartirlos. Unos emprenderán ese camino como exploradores, otros como pioneros, otros como colonizadores de este nuevo lugar en el mundo que ahora se nos abre. Tenemos la oportunidad. Pensemos cada uno qué papel queremos tener al encontrarnos con la cultura. Como escribía Rodari, con una cultura que sirve no para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo.